las historias. El día a día de nosotros los campesinos es levantarnos. Todos los miembros de la comunidad somos sobrevivientes de este conflicto. Soy una mujer de labor social. Las noticias. Con 6.600 millones de pesos. Así lo reafirmó Elizabeth Granada Ríos. Con todos ustedes este recuento de lo sucedido. Los personajes. Primero, de fortalecer institucionalmente la atención a las víctimas. Hemos avanzado en 730 indemnizaciones. Todo lo escuchas en V Noticias. Más que información, más que un formato, más que un sonido. V Noticias, las voces de los protagonistas de la reparación integral. Bienvenidos a V Noticias. Hoy, como siempre, traemos las voces, las historias y las noticias de la reparación integral a las víctimas del conflicto a través de nuestras redes sociales en Facebook, en Twitter e Instagram y también a través de YouTube. Marta Esteves y Santiago Santa Coloma los acompañamos en el día de hoy saludando a todos nuestros oyentes en el país. Hola Marta. Hola Santiago, un saludo a nuestros oyentes, en especial a los sobrevivientes del conflicto que nos escuchan a esta hora. Seguimos en cuarentena, Santiago, quedándonos en casa, pero cumpliendo con nuestro trabajo para entregarles la información de la reparación integral. Comenzamos, esto es V Noticias. En V Noticias, la esencia de la información. Los avances en atención, asistencia y reparación integral a las víctimas. La Unidad para las Víctimas viene trabajando arduamente para garantizar los derechos de los sobrevivientes del conflicto. En ese sentido, se han hecho esfuerzos para atender y asistir a la población víctima del conflicto en el marco de esta emergencia en salud por el COVID-19, con la entrega de ayudas humanitarias y, por supuesto, llevando a cabo el proceso de indemnización en el marco de la Ley 1448 de 2011. Marta. La Corte Constitucional, a través del Auto 149 de 2020, reitera al Gobierno Nacional y a los gobiernos territoriales la importancia de atender de forma especial a los sobrevivientes del conflicto, dando prioridad a esta población en el marco de la emergencia del COVID-19. Para comprender mejor este tema, saludamos al Dr. Vladimir Martín, jefe de la Oficina Jurídica de la Unidad para las Víctimas. Bienvenido y gracias por estar aquí en V Noticias. Buenos días, Marta, Santiago, muchas gracias por la invitación y por esta oportunidad que se me brinda de poder dar algunas precisiones en relación con el último pronunciamiento de la Corte Constitucional, el Auto 149 de 2020. Contémosles, doctor Martín, a las víctimas en qué consiste el Auto 149 de 2020 y cuál es la razón de este pronunciamiento por parte de la Corte Constitucional. Marta, la Corte Constitucional, mediante el Auto 149, resolvió las solicitudes que presentaron la Mesa Nacional de Víctimas y la Comisión de Seguimiento a la implementación de la sentencia T025 de 2004. Y básicamente la Corte Constitucional en este auto reitera una línea jurisprudencial que ha estado a lo largo de la política pública de víctimas, y ello es básicamente indicar que existe un deber de diferenciación entre las medidas de asistencia social ordinarias del Estado colombiano respecto a las medidas de asistencia y atención humanitaria, así como las de reparación integral contenidas en la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras. Es decir, que las medidas que se entregan por parte de la oferta estatal ordinaria no deben sustituir ni homologar a las medidas de asistencia, atención y reparación integral. Y es por esa razón que la Unidad para las Víctimas ha venido atendiendo este lineamiento desde años atrás y ha entendido muy bien dicha diferenciación, y dicha diferenciación está, por supuesto, inmersa en los criterios de focalización de las diferentes medidas que entrega la Unidad para las Víctimas. En ello, entonces, es importante concluir que la Unidad para las Víctimas y el Gobierno Nacional, respecto de la oferta social y respecto de las medidas de asistencia, atención y reparación integral a las víctimas, ha siempre incorporado los mandamientos, los lineamientos y la línea jurisprudencial que la Corte Constitucional ha establecido en dicha materia. ¿Cómo se articula este nuevo auto de la Corte Constitucional
en el trabajo que la unidad viene realizando, especialmente pues en esta coyuntura de la emergencia en salud por COVID-19. Santiago, precisamente este auto a reiterar una línea ya existente en la política pública de víctimas nos da mucha tranquilidad de que estamos haciendo las cosas muy bien. Por un lado, en esta coyuntura de la pandemia del COVID-19 y en su momento de la declaratoria de estado de emergencia que realizó el gobierno nacional, la Unidad para las Víctimas ha venido garantizando y ha continuado desempeñando y ejerciendo su misionalidad, y para ello, tanto en la entrega de la atención humanitaria como en la entrega y reconocimiento de las indemnizaciones administrativas, ha procurado y ha mantenido los criterios que la misma ley 1448 de su reglamentación ha establecido. Es decir, que para la entrega de la atención humanitaria nosotros hemos acudido al mecanismo y al procedimiento administrativo de la medición de las carencias de las víctimas en su subsistencia mínima, así como en la verificación de los criterios de priorización para los más vulnerables en relación con el pago y reconocimiento de indemnizaciones administrativas. Pero esto no se agota allí. Además, la Unidad para las Víctimas ha venido atendiendo humanitariamente en su rol de principal actor humanitario todas las situaciones de emergencia que se han materializado en esta temporada de pandemia a lo largo del país. Situaciones en Chocó, en Nariño, en Cauca, ya la Unidad para las Víctimas las ha atendido de manera diferencial y permanentemente. Pero con ello además hemos dispuesto en un ejercicio interinstitucional de la información sobre las víctimas contenidas en el Registro Único de Víctimas, su acceso a las ayudas humanitarias, para que sea información válida, para que entes territoriales y el gobierno nacional puedan focalizar las ayudas adicionales que en el marco de la declaratoria de emergencia y como medidas de mitigación de la pandemia del COVID-19 ha implementado el gobierno nacional a lo largo del país, de manera tal que el trabajo que venimos realizando desde la Unidad para las Víctimas como entidad de gobierno nacional está articulada y siempre conteniendo los lineamientos que la Corte Constitucional en términos de diferenciación, derecho a la igualdad y protección reforzada a las víctimas se han establecido para el acceso a la oferta institucional, de la oferta social, pero también de la oferta para víctimas del conflicto armado. Para que las víctimas tengan la tranquilidad, las medidas de asistencia, atención y reparación integral no pueden ser homologables o sustituidas por las medidas de oferta social ordinaria del Estado colombiano que se han venido dando por la coyuntura del COVID-19. ¿Es así, doctor Martín? Así es precisamente la línea jurisprudencial y la reiteración que la Corte Constitucional ha dado en el auto 149, es decir, que debe haber ese respeto o ese acatamiento al deber de diferenciación entre las medidas de asistencia social, la atención humanitaria y la reparación integral, además de la noción de protección reforzada que tienen las víctimas del conflicto armado, que debe ser tenida en cuenta como criterio de no discriminación en el acceso a otra oferta social del Estado colombiano que no es ni se debe homologar con la oferta que en el marco de la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras entrega la Unidad para las Víctimas, de manera tal que las víctimas se les debe garantizar, en especial a las de desplazamiento forzado, el acceso a los programas y servicios que se implementen para atender a la población en emergencia en el COVID-19, más allá de las medidas de atención humanitaria y las medidas de reparación integral que contempla la Ley 1448 de 2011. A tal punto que hoy las víctimas de desplazamiento forzado, de otros hechos victimizantes, han podido acceder a otra oferta social del Estado como la que entrega el Departamento Administrativo para la Prosperidad Social o la que entregan los entes territoriales y que han sido diseñadas para atender la emergencia del COVID-19. Es decir, que hoy las víctimas, en los reportes que el Gobierno Nacional ha entregado, han recibido tanto las ayudas y las integral en el marco de la Ley 1448
como un gran número de estas víctimas también ha accedido a la oferta social del Estado que ha sido diseñada para atender la emergencia de COVID-19. Vladimir Martín, jefe de la Oficina Jurídica de la Unidad para las Víctimas, muchísimas gracias por acompañarnos, como siempre, atender esta invitación y darnos, por supuesto, pues claridad sobre este auto 149 de 2020 por parte de la Corte Constitucional. Muchas gracias. Perfecto, Marta, Santiago, muchas gracias por esta invitación al noticiero V Radio, y desde la Oficina Asesora Jurídica siempre estaremos dispuestos a aceptar sus invitaciones. Buen día. A raíz de la contingencia de salud que se ha declarado en todo el país, la Unidad para las Víctimas lo invita a adelantar sus trámites a través de los diferentes servicios virtuales disponibles, como el chat web, autoconsulta telefónica, chatbot y SMS, disponibles en la página www.unidadvictimas.gov.co. A través de su teléfono celular también cuenta con el servicio de chat por medio de mensajes de texto, escribiendo al código 87305 sin ningún costo. Los horarios de atención para todos nuestros servicios son de lunes a viernes de 7 de la mañana a 9 de la noche y los sábados de 7 de la mañana a 5 de la tarde. Unidos por las víctimas. Bien, y para continuar hablando del trabajo que hace la Unidad para las Víctimas junto a los sobrevivientes del conflicto, les contamos que la Comisión de Seguimiento a la Ley de Víctimas, la Unidad para las Víctimas y la Mesa Nacional de Participación Efectiva coincidieron en la importancia de la prórroga de la Ley de Víctimas y en fortalecer la atención a los sobrevivientes del conflicto. La nota la trae Alejandro Márquez. Hola, un saludo a todos los oyentes en el país. En la Comisión de Seguimiento a la Ley de Víctimas del Congreso, el director de la Unidad para las Víctimas, Ramón Rodríguez, reiteró el interés de la entidad por consolidar el sistema de atención a los sobrevivientes y acompañar sus iniciativas en la definición legislativa de la prórroga de la Ley 1448. Nosotros estamos preparando proposiciones, argumentando las proposiciones para poder llegar a la Comisión Primera del Senado e iniciar todo el proceso de trabajo. Ya lo hemos hecho socializándole a las víctimas. También le dijimos a las víctimas que las propuestas que ellos se identifiquen, pues estamos prestos a acompañarlos para que ellos también las presenten, porque sabemos que ellos también han identificado en la ejecución de casi 9 años de la política pública una serie de necesidades o de falencias que tiene la ley y que en este momento se pueden fortalecer, pero principalmente es poder conseguir el tema de los recursos. Desde la Mesa Nacional de Participación Efectiva de Víctimas, Orlando Burgos, coordinador del Comité Ejecutivo de ese organismo, solicitó al Congreso que en el trámite legislativo del proyecto de la prórroga de la Ley 1448 haya una verdadera participación de los sobrevivientes. Nosotros somos partidarios de que hay que reformar la ley, dado que después de 6 años encontramos vacíos, encontramos situaciones que ameritan ajustar la ley, pero por supuesto que esta reforma tiene que ser con las víctimas, esta reforma tiene que ser con las mesas, estas reformas tienen que ser con la presencia de las víctimas en estas discusiones. Desde Bogotá informó Alejandro Márquez. Gracias, Alejandro. Les contamos también que en 948 municipios del país, la unidad socializó la política pública de víctimas con alcaldes, secretarios de gobierno, enlaces de víctimas y secretarios de planeación municipales. Saludamos a Diego Monroy, quien nos da detalles de esta información tan importante. Adelante, Diego, bienvenido. Santiago, Marta, un cordial saludo para ustedes y para todas las personas que se conectan a esta hora con V Radio. Le cuento que 1.851 funcionarios de las alcaldías y gobernaciones del país participaron en las jornadas realizadas por la Unidad para las Víctimas en 948 municipios del país. Esto para socializar la política pública de víctimas que se debe integrar a los planes de desarrollo territoriales. Al respecto se refirió Carolina Cotes, subdirectora de la Coordinación Nación-Territorio de la Unidad para las Víctimas. El balance fue positivo, las entidades territoriales adquirieron conocimientos y fortalecieron sus capacidades técnicas para la inclusión de la política pública en los planes de desarrollo. Dijo que en estos encuentros la unidad entregó información clave para las administraciones municipales en materia de la implementación de la Ley 1448. Especialmente en temas de retornos y reubicaciones y reparación colectiva frente a las acciones puntuales que deben dejar las entidades territoriales y los alcaldes en sus planes de desarrollo para poder cumplir con el cierre de estos procesos
procesos. La Unidad para las Víctimas ahora se encuentra revisando las propuestas radicadas por las mesas de víctimas en los consejos territoriales de planeación, esto con el fin de hacer las recomendaciones antes de que los planes sean entregados a las asambleas y consejos de todo el país. Noticias. Lavarse las manos es la mejor manera de prevenir el coronavirus. Este virus puede habitar en cualquier parte, en personas y objetos con las que entramos en contacto diariamente. Tubos, manijas, grifos, teléfonos, teclados, dinero, puertas, manos, bocas, mesas, lapiceros, botones, cisternas. Una microgota de saliva, lágrimas o moco de algún contagiado esparce cientos de partículas del virus que pueden llegar a nuestras manos y entrar a nuestro organismo. Por eso, lávate bien las manos y evita el contagio. Ministerio de Salud y Protección Social. Gobierno de Colombia. La Unidad para las Víctimas se consolida en todo el territorio nacional y en V Noticias les contamos lo que pasa en las regiones. La comunidad de Encarnación en Antioquia resurge gracias al proceso de reparación colectiva implementado por la Unidad para las Víctimas. Juan Carlos Monroy nos cuenta. Aunque por el aislamiento social por la pandemia actual, los habitantes del corregimiento La Encarnación no pudieron conmemorar los 22 años de la masacre de 22 personas por parte de las autodefensas, líderes como Gloria Amparo Hernández sí celebran que con el plan integral de reparación colectiva que implementa la Unidad para las Víctimas, volvieron a resurgir como comunidad con prosperidad. Gracias a la reparación colectiva hoy recuperamos lo social, lo económico y lo emocional, porque ya, digamos, cada familia tiene su forma de hacerse su plata y cada familia también tiene el día de la venta de sus productos, como son lulo, granadilla, café, caña. El plan de reparación colectiva implementado durante los últimos 5 años en esta apartada zona del municipio antioqueño de Urrao se encuentra en su etapa final, como lo destaca Wilson Córdoba, director de la Unidad para las Víctimas en Antioquia. Las medidas de recuperación emocional, de proyectos productivos y generaciones de ingresos y la recuperación de sus prácticas de cultura, hoy damos final a un sujeto de reparación que es muy importante, no solamente para esta comunidad, sino para el municipio de Urrao. Más de 2.000 millones de pesos se han invertido en la reparación de esta comunidad entre la unidad, entidades del gobierno, la alcaldía y cooperantes internacionales. Desde Antioquia, para V Radio, informó Juan Carlos Monroy Giraldo. Importantes logros se obtuvieron en el Meta y Llanos Orientales por parte de la Unidad para las Víctimas. La nota desde la región con Camilo Aguirre. La Dirección Territorial de la Unidad en el Departamento del Meta y Llanos Orientales entregó un balance de las acciones desarrolladas en su jurisdicción durante el primer trimestre de 2020. La capacitación a las mesas de participación y a los enlaces de víctimas para la incorporación de la política pública en los planes de desarrollo fue uno de los logros alcanzados durante este periodo. Así lo dio a conocer el director territorial Carlos Pardo Alezones. Y en lo que tiene que ver en la asistencia técnica de los planes de desarrollo, se logró dar asistencia a 36 municipios, donde hubo una participación activa de las mesas de víctimas. El director territorial señaló que durante este periodo la unidad benefició a los sobrevivientes del conflicto a través de la entrega de ayuda humanitaria e indemnizaciones. En ayudas humanitarias podemos decir que han logrado 4.000 personas tener acceso a este beneficio con un total de 8.000 giros. Igualmente, en lo que tiene que ver con las cartas de indemnización, se han logrado entregar 63 cartas. La unidad en Los Llanos también destaca el acompañamiento que brinda a las comunidades que han decidido retornar a sus lugares de origen. Desde la capital del Meta, para V Noticias informó Camilo Aguirre. La Unidad para las Víctimas en el Eje Cafetero entregó un balance de su trabajo en esta región del país en la implementación de la política pública de víctimas. Los detalles con Edwin Herrera. Con diferentes encuentros con los nuevos alcaldes, secretarios de planeación, gobierno y enlaces, la Unidad para las Víctimas en el Eje Cafetero buscó la incidencia de la Ley de Víctimas en los planes de desarrollo de los 3 departamentos y los 53 municipios que conforman esta territorial. Estos 3 meses venimos articulando acciones con los nuevos alcaldes para poder incorporar la política pública de víctimas en los planes de desarrollo. Además, por primera vez la Unidad para las Víctimas capacita a la Mesa Departamental de Víctimas con el fin de traer todas estas ideas e incorporarlas en estos planes de desarrollo con las líneas estratégicas, teniendo en cuenta de que ellos son los reales voceros de nuestras víctimas.
La entrega de ayudas humanitarias e indemnizaciones a las familias priorizadas también hace parte del trabajo realizado durante este periodo. En lo recorrido del año se han beneficiado 3.654 hogares del eje cafetero con una inversión cercana a los 4.700 millones de pesos. Además, en estos 3 meses de trabajo también hemos tenido jornadas de entrega de cartas de indemnización administrativa por criterios de priorización. Y también hemos trabajado de manera fuerte en los procesos de reparación colectiva. Con estas acciones, la entidad busca que los gobiernos incluyan planes, programas y proyectos para mejorar la calidad de vida de las víctimas en todo el país. Y los avances en materia de reparación integral a las víctimas en los departamentos de Caquetá y Huila han sido significativos en el primer trimestre del año. Los detalles de estos avances nos los cuenta Indira Lorduri. Dentro de los logros de la Unidad para las Víctimas en los primeros meses del año en los departamentos de Caquetá y Huila, se destacan los pagos de atención humanitaria que beneficiaron a cerca de 6.000 personas. Sobre el particular, Gina Paola Lombana, directora territorial para la unidad en Caquetá y Huila, indicó que los beneficiarios lograron aliviar su difícil situación económica. Hemos apoyado 5.642 hogares con giros de atención humanitaria que equivalen a un aproximado de 2.890 millones de pesos que han llegado a hogares con carencias vigentes en los departamentos del Huila y Caquetá. En cuanto a la estrategia con los nuevos mandatarios locales, tanto en Caquetá como en Huila se realizaron mesas sectoriales que permitieron a las víctimas del conflicto tener voz en la formulación de los planes de desarrollo de todos los municipios, quedando incluidos los aspectos esenciales consagrados en la Ley 1448 de 2011. Logramos que las mesas efectivas de participación a víctimas pudieran tener una incidencia importante en los planes de desarrollo departamental y que sus propuestas fueran tenidas en cuenta y fueran escuchados, por supuesto, en la formulación de estos planes de desarrollo. Desde la Unidad para las Víctimas se sigue trabajando incansablemente para que los sobrevivientes del conflicto armado de todo el país sean atendidos de la mejor manera y reparados de manera integral. La unidad realizó seguimiento a las acciones dispuestas para las víctimas en el departamento de Santander. Los detalles con nuestra compañera Julie Urquina. En el marco de la emergencia declarada por el Gobierno Nacional a causa del COVID-19, entidades del Sistema Nacional de Víctimas SNARIF se han articulado en Santander para desarrollar los comités territoriales de justicia transicional, sesiones en las que participan las autoridades locales, incluidos los representantes de las mesas de participación de víctimas, para tomar medidas y decisiones que beneficien a la población vulnerable. Recientemente, los municipios de Cabrera, Coromoro, El Guacamayo, San Vicente de Chucurí, Suaita, Cerrito, Zapatoca, Maracabita, Guapotá, Contratación y Guadalupe en Santander han logrado coordinar a través de sesiones virtuales de este comité la asignación de recursos destinados a solventar las carencias de alimentación de las víctimas en el marco de la emergencia, así como la validación del concepto de seguridad, consistente en garantizar las medidas de bienestar para el retorno y la reubicación de familias sobrevivientes del conflicto una vez termine el periodo de aislamiento social. Irene Alza Velasco, coordinadora de la Mesa Municipal de Víctimas del Guacamayo, nos dio su apreciación de la actividad. De la mano de la Unidad de Víctimas, la Personería Municipal, la Administración Municipal, se realizó la depuración de la base de datos, identificando a las personas que no reciben ningún subsidio por parte del Estado, para priorizar la entrega de las diferentes ayudas recibidas por parte del Gobierno Nacional, Departamental y Municipal. La Dirección Territorial Santander atiende en este departamento a 81 municipios que esperan en el transcurso del mes de mayo tomar decisiones a través del mecanismo del Comité Territorial y de esta manera suplir a través del rubro destinado para las víctimas las necesidades inmediatas de esta población. Desde Bucaramanga, informó Julie Constanza Urquina Macías. En el departamento de Córdoba, las víctimas del conflicto resaltan los procesos de atención en el marco de la emergencia por COVID-19. Los detalles con Jessica Mora. Soy Darly Lance, víctima del desplazamiento forzado. En medio de esta contingencia me siento muy contenta porque la unidad de víctimas aquí en Córdoba me ha dado respuesta tanto en mensajes de texto como en llamada para saber cómo va mi proceso. Darlis es una de las víctimas de nuestro departamento que está muy a gusto con la atención que
que se le ha brindado a través de las líneas telefónicas en medio de la contingencia. Por ello, la directora territorial de Córdoba, Mareila Burgos, en aras de seguir garantizando la atención a las víctimas, decidió ampliar la cobertura de líneas telefónicas e invita a utilizar las 18 líneas alternativas disponibles. Desde la Territorial Córdoba hemos decidido ampliar la cobertura de las líneas telefónicas que tenemos para la atención no presencial. Es así como ampliamos a 18 líneas, tenemos en el departamento de Córdoba, 9 en el municipio de Montería y 9 en el sur de Córdoba. De esta forma, usted víctima puede llamar, comunicarse con nosotros y todos sus casos serán atendidos a través de estas líneas alternativas que colocamos, aparte de las que tenemos ya con el nivel nacional que todos conocemos. Decidimos fortalecer en el territorio estas líneas para ampliar la cobertura y poder llegar de mejor forma a todos ustedes. Recuerde que las líneas de atención se encuentran publicadas en nuestras redes sociales y en nuestra página web www.unidadvictimas.gov.co. Desde la Territorial Córdoba informó Jessica Mora. Las voces de las víctimas del conflicto revelan el poder de resiliencia. Bueno, yo soy una mujer de labor social. El tejido social de esta y de muchas comunidades de Colombia se reconstruye. En V Noticias, las historias de vida. Kevin Uribe es un joven sobreviviente del conflicto armado que vive cerca de la frontera con Venezuela y en medio de la pandemia del coronavirus lidera acciones humanitarias por las víctimas de la violencia. La historia con Carlos Galeano. Sin importar las condiciones sociales y económicas que enfrenta, Kevin Uribe recorre los barrios de Villa del Rosario, municipio limítrofe con Venezuela, para llevar ayuda alimentaria a las familias víctimas de la violencia que residen en esta área fronteriza y que hoy padecen los efectos de la pandemia del COVID-19. Nosotros tratamos de ayudar en lo que se necesite en cada momento. En este momento pues ha sido una ayuda alimentaria porque, como usted sabe, la situación de este virus es complicada, la gente no puede trabajar y pues tratamos con amigos a ayudar con poquito o mucho. Labor humanitaria que realiza a través de la Fundación Artes Empíricas, que lidera con su progenitora Marta Mora. Es que es mucha la población que necesita. O sea, nosotros vivimos en un sector donde son más de 400 familias víctimas, inclusive en todo Villa Rosario, que nosotros vivimos en Villa Rosario, municipio del área metropolitana, hay muchísimas personas víctimas y familias víctimas. Tras el asesinato de su padre en el año 2000, Kevin Uribe es ejemplo de resiliencia, hecho victimizante que asegura lo llevó a emprender un nuevo estilo de vida. Y eso me ha servido y me ha hecho mucho más fuerte para la vida. Trato de ayudar al que lo necesita y yo pueda, estamos para eso. En este mundo, dice, se vino a servir. Si no sirve, no sirve para vivir. A sus 25 años está a punto de graduarse como ingeniero civil de la Universidad Francisco de Paula Santander en Cúcuta. En medio de su crecimiento profesional, expresa que la labor humanitaria continuará en pro de las familias afectadas por el conflicto armado. Para mí y mi mamá, la palabra víctima no es un sinónimo de pobreza, de decadencia, es un sinónimo de supervivencia, ¿sí? Y es como cada persona en su mente y en su vida lo quiera tomar. Para nosotros fue un proceso difícil, pero la idea es no quedarse estancados mental y físicamente, sino tratar de superarse porque uno puede. Desde Cúcuta informó Carlos Eduardo Galeano. Terminamos Sube Noticias a través de nuestras redes sociales. Los acompañamos como siempre Marta Esteves y quien les habla Santiago Santa Coloma. Agradecemos a los que se conectaron para conocer toda la información de la Unidad para las Víctimas. Los invitamos a seguirnos en redes sociales. En Facebook, Unidad para las Víctimas, en Twitter, @Unidad Víctimas y en Instagram, @Unidad Víctimas. Y no olviden visitar nuestra página web www.unidadvictimas.gov.co. Hasta la próxima. Las historias. El día a día de nosotros los campesinos es levantarnos. Todos los miembros de la comunidad somos sobrevivientes de este conflicto. Soy una mujer de labor social. Las noticias. Con 6.600 millones de pesos. Así lo reafirmó Elizabeth Granada Ríos. Con todos ustedes este recuento de lo sucedido. Los personajes. Primero, de fortalecer institucionalmente la atención a las víctimas. Hemos avanzado en 730 indemnizaciones. Todo lo escuchas en V Noticias. Más que información, más que un formato, más que un sonido. V Noticias, las voces de los protagonistas de la reparación integral.